Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana de este martes 19 de septiembre del año 2023. Y en este momento usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga de manera gratuita en su celular. Y también nos puede usted sintonizar en éxitos107.com. Recibo el saludo de Saed Abón en Orlando, José de Villa en Maracaibo, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Dice él que está comenzando a llegar el frío. Eso será allá. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Juan Bautista González en una Caracas con solo medio Ávila a la vista, dice él. También en Caracas, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente y generosa. Muchas gracias. Le gustó el video que hicimos con Adolfo Herrera sobre la luz. Y Aquiles Báez. Gracias. Iris Mendoza nos saluda desde La Serena, en Chile. Juanita Cachacote, en Guanta, Estado Anzoátegui. Gerardo Serrao en El Doral. Carlos Cuevas en Filadelfia. Alfredo González y Marianela están en Toronto. Pepita Samper en Houston. Chere Ramos, no podía faltar, claro que sí. Luis Notaro en Cabudare. Edgar Bravo en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura. Hoy tenemos el equipo aquí cargado porque hay más gente que lo que normalmente tenemos apoyándonos. Gracias a todos los que trabajan aquí en la emisora para hacer posible este programa y a nuestra querida audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz martes para todos los oyentes y también para todos mis compañeros en el estudio. En los controles hoy tenemos a Alejandro Rodríguez y a Carlos Prato. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero te copiaste en todo. Igualito. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 19 de septiembre, es el día de San Alonso de Orozco y de San Genaro de Nápoles. Y felicitaciones pues a los Genaros y a los Alonsos. Y en el calendario astrológico para el día de hoy repite creciente la luna en Escorpio, luna de lo oculto, luna de espías y brujos, luna de las bajas pasiones, es luna de celos y venganzas, también es la luna del sexo, pero es la luna en la que usted puede arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Para afuera, como dicen. Y es la luna para renunciar. Cuando usted cree que ya algo no sirve, no camina, pues aproveche el día de hoy. Luna creciente en Escorpio, Sol en Virgo, este martes 19 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre la mordedura de serpiente. También es el Día Mundial de Sensibilización sobre la disección aórtica. Es una enfermedad rara caracterizada por la rotura de la capa interna de la aorta que amenaza la rotura de su capa exterior. Se pretende sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de las características de esta patología. Diagnóstico y tratamiento después de algo tan grave. Es también el Día Mundial del Aperitivo,
donde no voy a explicar en qué consiste el aperitivo porque todos lo saben muy bien. Nuestra agenda para el día de hoy va a comenzar en la ciudad de Nueva York con Jesús García a propósito del arranque de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. En México vamos a conversar sobre el ex canciller Marcelo Ebrard, quien lanza un movimiento político, no un partido. Él sabrá cuál es la diferencia entre uno y otro. En Caracas vamos a conversar con el abogado Ali Daniels de la ONG Acceso a la Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia minimiza las torturas cometidas por funcionarios, considerándolas meras faltas administrativas. Algo sencillamente imperdonable. En Sarasota vamos a conversar con el abogado y analista político Rafael Peñalver. En el plano legal, ¿qué implica la declaración reciente de Donald Trump cuando dijo que fue él quien tomó las medidas para tratar de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020? Es un giro importante que jurídicamente, legalmente, ha de tener alguna consecuencia. En Buenos Aires vamos a conversar con Nacho Montes de Oca. Un tribunal argentino falla en contra de Cristina Fernández de Kirchner en dos casos muy resonantes. Con Adrián González, director de la ONG Cazadores de Fake News, conversaremos en Santiago de Chile. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, galardonó con el Premio de Excelencia Periodística 2023 la investigación titulada La fábrica de la desinformación en Instagram. Este trabajo fue realizado, entre otros, por Adrián González de Cazadores de Fake News. Y nuestro foro en la mañana de hoy se lo vamos a dedicar a los drones como arma de guerra. De qué forma, por ejemplo, el uso de drones están perfilando la guerra en Ucrania, y la guerra a partir de ahora, ¿cómo será? Cuando los drones muy económicos, los hay hasta de cartón, son los que entran en juego. Ello lo vamos a abordar con dos expertos en la materia. César Pintado es experto en drones de aplicación militar. Él está en Murcia, España, y en Madrid está Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, quien ya ha compartido con nosotros en anteriores oportunidades. Hoy, en 19 de septiembre, en el año 86 de nuestra era, nació Tito Fulvio Helio Adriano Antonio Augusto Pío, emperador romano del 138 al 161. Fue el miembro de la dinastía Nerva Antonina y de los Aurelios. Durante su reinado, el imperio vivió quizás su mayor época de paz y prosperidad. Adriano, recomiendo las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. El 19 de septiembre de 1580, Miguel de Cervantes es liberado de su cautiverio en Argel, allá en Argelia. Le habían capturado unos piratas, pasó 5 años en cautiverio. 25 años después de su liberación, publica nada menos que El Quijote. El 19 de septiembre de 1775 nació José Félix Rivas, el que lideró a los seminaristas en la Batalla de la Victoria en el año 1814 contra José Tomás Boves. El 19 de septiembre de 1990, Butch Cassidy and the Sundance Kid cometen su primer atraco juntos. Cassidy era un famoso ladrón de trenes y bancos, y era líder de una banda conocida como The Wild Bunch. Se hicieron muy conocidos y populares en los 70 gracias al cine, gracias a la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Y en efecto, ellos terminan en la película en Bolivia, pero en la vida real, Butch Cassidy terminó en la Patagonia, Argentina. La historia es realmente interesante. Hablando de literatura,
En 1900, bueno, eso no era literatura, eso fue historia real y cine. Ahora sí, en la literatura, el 19 de septiembre de 1911 nació William Golding, el autor de esa novela poderosa, impactante, desgarradora, que es El Señor de las Moscas. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1983. Hoy está cumpliendo 75 años Jeremy Irons, el actor británico. Le recuerdan de La Misión, Reversal of Fortune, La Casa de los Espíritus. Se dio a conocer en grande con The French Lieutenant Woman, la mujer del teniente francés, con Meryl Streep. Atención, amigos del béisbol y fanáticos de los Leones del Caracas. El 19 de septiembre de 1972, el gran César Tovar, con los Mellizos de Minnesota, fue el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en batear la escalera. Sencillo, doble, triple y jonrón. Y tengo acá que el 19 de septiembre, esto es increíble, 1985, Ciudad de México, a las 7:19 horas ocurre un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter. Destroza la ciudad dejando un total de más de 10.000 muertos. Eso fue en 1985. Resulta que 27 años después, el 19 de septiembre del año 2022, mientras se estaba haciendo un simulacro para conmemorar, 27 años después, no, 37 años después, para conmemorar el 37º aniversario del terremoto del 85, viene otro terremoto. Ocurrió exactamente después del simulacro. Tanto es así que pensaban que era otro simulacro el que estaba llegando. Y era el 5º aniversario del terremoto del 2017. ¿Sí, Floralicia? Hoy también se está realizando un simulacro justamente de terremoto. Justamente celebrando esa misma fecha se está realizando un simulacro en la Ciudad de México. Bueno, ojalá sea solo el simulacro. En el de 1985, el saldo fue de más de 10.000 muertos. Y el último, el del 2022, el año pasado, fue también terrible. El 19 de septiembre de 1908, en Praga, entonces una ciudad del Imperio Austrohúngaro, se estrena la Sinfonía número 7 en Mi menor de Gustav Mahler. El 19 de septiembre de 1914 se estrena en el Teatro Municipal de Caracas El alma llanera. Bueno, esa no es el alma llanera todavía. Es el alma de Mahler, que no es la esposa de Mahler, sino de don Pedro Elías Gutiérrez, sobre el texto de Rafael Bolívar Coronado. Esa versión que estamos escuchando es la del Orfeón Universitario, con arreglo y dirección de el entrañable Rafael Delgado Esteves. El 19 de septiembre de 1915 nació Germán Valdés, el mayor de una familia de comediantes. Por ejemplo, don Ramón, el del Chavo, era su hermano menor. Germán Valdés, todos le conocimos como Tintán. El editorial con César Miguel Rondón. He leído una noticia que realmente indigna. Esto lo tengo en Runrunes, el portal venezolano. Los recursos interpuestos por ciudadanos para demandar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo se han encontrado con una pared infranqueable llamada Tribunal Supremo de Justicia. Tanto las demandas de nulidad sobre el tema presupuestario como las demandas
por torturas han sido terriblemente minimizadas. Ali Daniels, de Acceso a la Justicia, ha reclamado porque para los magistrados chavistas del Tribunal Supremo de Justicia no hay tortura. Lo que ha ocurrido han sido meras faltas administrativas. Leo lo siguiente. La decisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia tiene 3 fallos importantes a criterio de la ONG Acceso a la Justicia. Dice, se eluden las denuncias de torturas para resolver el asunto por mera competencia. Se obvia la existencia de una ley especial en la materia, sancionada en 2013, y además se desestima el ámbito establecido en el derecho penal internacional sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la decisión de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, no se mencionan acciones contentivas para atender las denuncias de torturas, como solicitar una investigación al Ministerio Público con ayuda de la Defensoría del Pueblo, sino que se limita a resolver el asunto por mera competencia, dice también la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. A propósito del tema de la tortura, por más que el régimen lo niegue y busque la mampara de su muy servil Tribunal Supremo de Justicia, los ciudadanos se organizan. Hoy, a través de las redes, se inicia una campaña para exigir el cierre de los centros de tortura en Venezuela y la liberación de los presos políticos. Si te interesa, amigo oyente, amiga oyente, debes publicar en Instagram y o Twitter la convocatoria, escribir tu denuncia y alzar la voz condenando la tortura en el país. Están los siguientes hashtags: Freedom for Political Prisoners, hashtag Stop Torture in Venezuela y el hashtag Close the Torture Centers. Eso debería hacerse para que sea masiva la protesta a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, que es exactamente la misma hora del este aquí en los Estados Unidos. Y aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la 78ª, a partir del día de hoy se van a estar exhibiendo en las pantallas inmensas de video de Times Square testimonios, imágenes de esos terribles hechos de tortura que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado adelante en los últimos años contra los venezolanos. El reloj indica en este momento 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las negociaciones entre los 3 grandes fabricantes de automóviles, General Motors, Ford y Stellantis, y el United Auto Workers, se están intensificando luego de que el presidente de la Unión de Trabajadores, Shawn Fain, dijera que podrían ocurrir más huelgas el viernes próximo. Ford ya está lidiando con una huelga de más de 3,000 de sus empleados estadounidenses que cerró una importante planta de ensamblaje en Michigan hace unos días. Sin embargo, el sindicato decidió hacer huelga solo en una planta de ensamblaje en cada empresa, lo que provocó que 12,700 miembros se retiraran, mientras que la mayoría de los 145,000 miembros de las empresas permanecieron en el trabajo. Si no logramos avances serios antes del mediodía del viernes 22 de septiembre, se convocará a más empleados a unirse a la huelga, advirtió Fain. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán que incluyen al expresidente Mahmoud Ahmadinejad y al Ministerio de Inteligencia Militar del país.
el mismo día en que 5 estadounidenses fueron liberados como parte de un acuerdo entre ambos países. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, apuntó en una entrevista con CNN que las sanciones están relacionadas con la detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Irán. Un caza ruso MiG-31 interceptó este lunes sobre el mar de Barents un avión de patrulla Poseidon P-8A de Estados Unidos que se acercaba a la frontera estatal de Rusia, informó hoy el Ministerio Ruso de Defensa. El avión se dio la vuelta sin violar la frontera rusa, señaló el ministerio, que aseguró que el vuelo del caza ruso se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, denunció que los ataques contra puertos ucranianos y sus infraestructuras han destruido una cantidad suficiente para alimentar a 10.5 millones de personas durante un año. Esto al inicio de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que se lleva a cabo en la base aérea de Ramstein, en Alemania. El presidente Erdogan instó a Tesla a establecer su 7ª fábrica en Turquía. Indicó el lunes en un comunicado la presidencia turca al día siguiente de un encuentro en Nueva York entre el mandatario turco y el magnate de tecnología estadounidense, también dueño de X, Elon Musk. Elon Musk dijo a Erdogan que su país figuraba entre los candidatos más importantes para estas nuevas instalaciones, según informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu. Los esfuerzos del mandatario turco para conseguir esta implantación tienen lugar después de que el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe del gobierno español Pedro Sánchez intentaran lo mismo. El 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se abre hoy con la intervención del presidente Joe Biden y la del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, quien participará por primera vez de forma presencial en la sede de la ONU en Nueva York y se prevé acapare toda la atención mediática. ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Vamos hasta la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el periodista de El Diario, Jesús García. Jesús, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, muy buenos días, un gusto como siempre estar contigo y tu audiencia. ¿Cómo está la ciudad hoy con esta actividad tan importante en Naciones Unidas? Bueno, como ya sabemos, cada año la Asamblea General genera, operativos especiales por parte de la Policía de Nueva York y se cierran, varias calles, evidentemente, pero esta semana la seguridad es mucho más intensa debido a que, es justamente el debate de alto nivel en la Asamblea General, como bien señalaste, y comienza justamente el día de hoy con las intervenciones. Inicia, de hecho, el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien va a iniciar, formalmente la pasarela de los mandatarios en las Naciones Unidas, y luego continuará el presidente Joe Biden. Todavía no está afinada, toda la agenda de la semana, pero para el día de hoy, como también bien señalas, estará el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien estará en la tarde de este día. Pero son varias las temáticas. Ayer la Casa Blanca nos adelantó, varios aspectos que va a abordar el presidente Joe Biden, y yo creo que uno de los aspectos esenciales y que encierra o engloba, las preocupaciones de los Estados Unidos en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo y lo que puede ser Naciones Unidas, es la tensión geopolítica. Creo que lo resume bastante bien. Estados Unidos tiene una preocupación seria sobre lo que está ocurriendo con la invasión en Ucrania, pero también destaca la situación con China. Reconoce las tensiones que tiene Estados Unidos con China y eso lo abordará como parte, del discurso. Son como el eje que manejará el presidente Biden. A partir de ahí, hay varias temáticas que abordará, incluyendo y que forman parte incluso del gran debate que se tiene y que inició la semana pasada en las Naciones Unidas. Pero quiero pararme ahí por si tienes algún cuestionamiento en particular. ¿Ya Zelensky está en Estados Unidos? No tengo ese detalle, te voy a ser honesto, pero debería de estar aquí porque hoy en la tarde es su participación. Entonces, hay que recordar también que el sistema de seguridad para él es muy intenso. Por eso pregunto, sí.
Sí, entonces hay mucha información que no se revela y hasta último minuto es cuando se sabe ese tipo de información, particularmente en su caso, porque aunque en Estados Unidos, digamos, no tendría que ocurrir nada extraordinario en contra de él, pero evidentemente la seguridad, sí, con el presidente Biden y otros mandatarios, la seguridad es muy intensa, imaginemos en este caso con Zelensky. Muy bien, Biden hablará sobre qué hora entonces, Jesús. Pues mira, la asamblea empezará a las 10 de la mañana, digamos como tal. Hay que recordar que, bueno, abre completamente el presidente de la asamblea y después el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y después el presidente de la asamblea, que es Denis Francis. A partir de ahí viene el presidente de Brasil, que bueno, se espera de un discurso bastante interesante, porque hay que recordar que él adelantó que Brasil, digamos, está empujando ser como el líder del cono sur del continente, y ese es un mensaje que trae Lula da Silva. Habrá que poner mucho detalle sobre lo que, digamos, enfoque. Después de Estados Unidos viene Colombia. Hay también que recordar que el presidente Gustavo Petro, ha señalado varios aspectos interesantes, sobre todo en temas de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico. Lo vimos hace unas semanas en la reunión que hubo, donde estuvo el presidente también mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien no participa nuevamente, por supuesto, en la asamblea, porque él no viaja a estos eventos regularmente. Estará en su lugar la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien será de las últimas en participar en la asamblea, porque hay que recordar que los mandatarios que los países que envían a sus mandatarios son los que tienen prioridad en los discursos. Y de los países de América Latina que hoy inician, pues también está Cuba. También estará el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, también estará Guatemala con Alejandro Yamatei. Y bueno, más en la tarde pues veremos a otros mandatarios que, bueno, como bien señalas, el más importante en cuanto a presencia, no porque su importancia sea mayor en cuanto a líder, sino por lo que significa en este momento, es Volodymyr Zelensky. Entonces, digamos, eso será la parte, digamos, esencial de los mandatarios. Jesús, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Jesús García es periodista de El Diario, allá en la ciudad de Nueva York. Y Flor Alicia recién me pasa una información. Zelensky está en Estados Unidos, llegó ayer. Y al llegar, lo primero que hizo fue ir a un hospital en Staten Island, el Quinto Boro, la isla que está al sur de la ciudad. Y allí fue a un hospital a visitar a soldados ucranianos heridos. Exactamente. Son las 9:34 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La oposición venezolana anunció este lunes un sorteo internacional para cubrir costos de las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que el antichavismo definirá entre 13 aspirantes a su abanderado para las presidenciales de 2024, aún sin fecha establecida. El sorteo internacional Venezuela Gana, cuyos ganadores serán anunciados el 10 de octubre, busca incentivar la participación de todos los ciudadanos en un mecanismo que ayudará a cubrir costos de la elección primaria, según la página oficial de la campaña, que aclara que no persigue fines lucrativos. La justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra Orlando Alfonso Contreras Saab, ciudadano venezolano acusado de aceptar sobornos en nombre del exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a cambio de contratos de importación de alimentos. La información fue divulgada por el periodista Joshua Goodman de Associated Press en su cuenta X, junto con el documento del Tribunal del Distrito Sur de Florida con fecha del 11 de septiembre de este año. Destacó que el caso está vinculado al procesamiento del empresario colombiano preso en Estados Unidos, Alex Saab. En el documento judicial se señaló que el esquema de corrupción está relacionado con el programa gubernamental venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP. 9:36. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado viernes, ocurrió para no dar pretextos de politiquería a Estados Unidos en medio del proceso electoral de aquel país. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando hay elecciones en Estados Unidos, lo del narcotráfico y la migración, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina. El pasado viernes, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó la extradición de Guzmán a Chicago, donde se le juzgará por delitos relacionados con el narcotráfico. El ex canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de una asociación civil para organizar a sus simpatizantes y dar cauce a lo que llamó un movimiento político. Ebrard no ha formalizado su salida de Morena, de modo que encabezará su nueva formación aún como militante del partido Guinda. La agrupación se denominará El Camino de México, AC, nombre que recoge del título que lleva la autobiografía del ex canciller publicada este año. Unas 800 personas suscribieron el nacimiento de la nueva organización en un evento a puerta cerrada en Xochimilco, en Ciudad de México. Es una asociación civil. Lo que estamos formando hoy no es un partido, dijo Ebrard. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, pidió hoy a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes para garantizar la protección de los abogados y otros funcionarios judiciales que trabajan en defensa de los derechos humanos. La relatora hizo este llamamiento ante el reciente caso de la abogada guatemalteca Claudia González, detenida a finales de agosto tras un allanamiento de su domicilio ordenado por el Ministerio Público de Guatemala, que declaró su caso bajo reserva y celebró su juicio 9 días después a puerta cerrada. En este sentido, la experta advirtió sobre la presencia de un patrón de procesos penales contra personas del sistema de justicia en Guatemala. Un tribunal de alzada de Argentina falló en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández en dos causas resonantes. Una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su gobierno, por las que podría ser sometida a juicio oral. 9:39 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó ayer en la apertura de la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estas metas son ante todo una lucha para terminar con la desigualdad en el mundo, una promesa para que nadie se quede atrás. Resumió los 17 objetivos en 6 grandes conceptos: acabar con el hambre, transición a las energías renovables, avance en la digitalización para que llegue a todos, mejorar la educación, que sigue siendo de pobre calidad en numerosas regiones del mundo, trabajo decente con protección social y frenar la guerra contra la naturaleza. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que su gobierno prepara una serie de medidas más duras para impedir la llegada de personas migrantes a Italia después del récord de desembarcos de la semana pasada en la isla de Lampedusa. La señora Meloni aseguró la implementación de una serie de políticas para hacer frente a esta situación, como un aumento del período máximo en que pueden encerrar a los migrantes en centros de detención de extranjeros, de 135 días hasta 18 meses. Wolfgang Buchner, portavoz del canciller alemán Olaf Scholz, reiteró ayer lunes que China no es una democracia después de que Pekín tachara de absurdas unas declaraciones de la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, quien calificó de dictadora a Xi Jinping en una entrevista de Fox News. Scholz opina que China está gobernada por un régimen comunista de partido único, afirmó el portavoz Wolfgang Buchner al ser preguntado por la posición del canciller en una rueda de prensa en Berlín. Y China destituyó al ex ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang después de que una investigación descubriera que tuvo una aventura y engendró un hijo mientras se desempeñaba como embajador en los Estados Unidos, según The Wall Street Journal. Ahora una investigación se centra en si la
relación en cuestión comprometió o no la seguridad nacional de China. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:44 de la mañana hago contacto con Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez Ward, abogada de accidentes. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, César? Saludos para ti el día de hoy y para todas las personas que nos escuchan. Javier, ¿cuáles son los horarios de atención que tienen ustedes al público? Sí, bien importante, ¿no? Y es una pregunta que me hicieron el otro día, porque justamente los accidentes, como sabes, ocurren en los momentos menos esperados. A veces ocurren en las noches, en los fines de semana. La buena noticia es que nuestra oficina, nuestro horario es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cualquier persona que esté involucrada en un accidente de auto nos puede llamar, si es posible, desde la misma escena del accidente, y le vamos a asistir, le vamos a ayudar, le vamos a aconsejar qué es lo que debe hacer, cuáles son los errores que usted no debe cometer si ha estado en esa penosa situación de estar en un accidente de auto. Por ello, como usted no sabe cuándo es que va a ocurrir el accidente, ojalá no ocurra, pero si ocurre, usted debe tener a mano el teléfono de Jani Martínez Ward. Se lo digo de inmediato. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Guárdelo en la memoria de su teléfono celular. Javier, cuando llamo, ¿de cuánto dinero debo disponer para tener la atención de ustedes, el servicio de ustedes? Bien importante y buena pregunta, César. La ley de accidentes funciona distinto que otro tipo de leyes aquí en los Estados Unidos. Cuando una persona está en un accidente y es víctima de un accidente, tiene derecho a representación legal, y nosotros como abogados de accidentes no cobramos y no recuperamos compensación económica para nuestro cliente. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ahora mismo, si ha estado en un accidente en los últimos días y no tiene representación legal, llamarnos y nosotros le podemos empezar a trabajar en su caso sin que usted saque dinero de su bolsillo para pagar honorarios de abogado. Solo si ganamos compensación económica para nuestros clientes es que nosotros nos cobramos, y eso es una ventaja porque las personas no tienen nada que perder. Pueden tener una representación legal que les ayude con el arreglo del carro, con el tratamiento médico y a recuperar la compensación económica sin pagar ningún centavo de su bolsillo. Magnífico. Les repito el número: 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Javier? Sí, bueno, bien importante también el hecho de no descalificarse, César. Cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, independientemente si era pasajero, conductor, si tiene seguro de salud o no, seguro de auto, tienen derecho a reclamar. Lo importante y la recomendación es tener nuestro número a mano, llamarnos. La consulta es totalmente gratis, no tiene que pagar nada de su bolsillo, así que el número está disponible para cualquier persona que así desee llamarnos y ayudarles y aconsejarles con respecto a su caso de accidente. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Javier. Gracias a ustedes, feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Jani Martínez Ward, abogada de accidentes. Y hablando de accidentes, Floraliza tiene una información. Sí, había ocurrido esta mañana un accidente en Pembroke Pines que bloqueó una calle, puesto que un carro se salió de control y chocó con un poste de electricidad, lo cual también tuvo como consecuencia el dejar varias zonas sin electricidad como resultado de la pérdida de este poste, ¿no? El automóvil voló. Sí, voló. Sí, fue algo increíble, por lo que estaba viendo. Qué pena. Muy lamentable. 9:48. Leí en las noticias de América Latina que el ex canciller Marcelo Ebrard, quien fue derrotado por Claudia Sheinbaum en la nominación presidencial del partido Morena, ahora ha presentado un
no un partido, él dice que no es un partido, sino un movimiento que se llama el Camino de México AC, y lo ha presentado en Xochimilco y a puerta cerrada. Me llama la atención porque los hechos políticos suelen ser a puertas abiertas, porque lo que usted quiere es que se le sume la gente. A ver, ¿qué peso político realmente tiene hoy por hoy en México Marcelo Ebrard? Vamos a Ciudad de México, allí está el periodista José Sánchez Macías. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Al contrario, César, gracias a ti como siempre por estar preocupado por lo que ocurre aquí en nuestro país y por informar a tu público. Muy buenos días. Cuéntanos de Marcelo Ebrard. ¿Qué es este partido que no es partido sino movimiento y en Xochimilco y a puerta cerrada? Pues mira, César, a ver, primero hay que poner un poco el contexto al público que nos está escuchando. En nuestro país, en México, sí, se está viviendo, ya comenzó el proceso electoral para la búsqueda de la presidencia en el 2024. Este proceso, bueno, pues ha estado, caracterizado por la presencia constante del presidente López Obrador, quien, aunque él dice que no, ha metido mano. Bueno, desde hace por lo menos un par de meses, César, el partido oficialista Morena, que es el partido creado por el presidente López Obrador, ha entrado en la definición de quién será su candidato presidencial para el 2024. Y que aquí prácticamente se lee quién sería la ganadora de la elección en el próximo año, ¿no? En medio de esto, César, bueno, pues se hizo un proceso interno en el partido de Morena. Ahí participaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los dos punteros, que es Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard. Ahora, Marcelo Ebrard y López Obrador tienen una historia muy antaña, muy vieja. El mismo Marcelo Ebrard, como decimos aquí en México, se bajó, es decir, cedió candidaturas en favor de López Obrador, y pasados los años, en teoría, pago en favor de Marcelo Ebrard vendría. Sin embargo, en el proceso interno, César, pues ocurrió un cambio, un viraje en esta idea de cederle la presidencia, y al final la candidata del partido oficialista quedó Claudia Sheinbaum, a quien todo mundo y aquí en México sabe que es muy cercana a López Obrador y que se habría decantado López Obrador por la misma. Bueno, con ese contexto, César, y ya conociendo qué es lo que ocurrió en los meses pasados, Marcelo Ebrard, quien pues ya está a punto o está cerca de los 70 años, pues encuentra en este último proceso como su última oportunidad para poderse convertir en candidato presidencial. Sin embargo, al voltearle la cara el partido oficialista, César, bueno, entonces Marcelo Ebrard comienza a buscar opciones para poder ser candidato. Sin embargo, los procesos y los tiempos en México ya no dan para que él pueda ser un candidato independiente. Entonces, bueno, pues ante esto, Marcelo Ebrard está intentando salir promover algunos recursos internos en el partido de Morena para echar abajo el proceso donde ya se eligió a Claudia Sheinbaum. Mientras ocurre todo esto, en una carretera alterna, el señor Marcelo Ebrard pues está convocando a todos sus seguidores a crear esta misma organización. Él está previendo, ya todo el mundo sabemos, que Morena y el presidente no van a cambiar de candidato. Claro. Va a ser Claudia Sheinbaum, y del otro lado, enfrente, en el partido, en la alianza de la oposición, ya está definida una candidata, que es Xochitl Gálvez. Entonces, Marcelo Ebrard, quien ya ha advertido que él va a aparecer sí o sí en la boleta del 2024, pues se le están cerrando las opciones, César. Y ahorita lo que está haciendo, en lugar de salirse de pleno del partido Morena, porque no se quiere pelear con López Obrador, porque sabemos cómo estos líderes, cuando alguien les dice que no, o cuando alguien les critica o les lleva la contraria, bueno, pues se lleva toda la furia encima de quien esté de acuerdo con estos líderes. Bueno, pues es lo que está evitando Marcelo Ebrard. Sin embargo, bueno, ya desde acá, desde México, César, pues ya se le pide pues ya que se decante, que ya tome una decisión, porque como decimos aquí, ni picha, ni cacha, ni deja batear, como en el béisbol, porque ni está participando, ni está saliéndose del partido, pero además ni siquiera está con la oposición, y el señor pues está buscando de dónde jalar algún tipo de hilos para participar en el 2024, pero conforme pasan los días y los meses, pues es mucho más difícil que pueda participar. Entonces, es la creación de este movimiento, César, pues es más o menos la creación de una organización que a la postre podría convertirse en un partido político, pero en el rango, en el tiempo, en el lapso que estamos ahorita electoral, ya no le alcanzaría para crear un partido en el proceso interno. Entonces, pues yo me centraría, César, en eso, en la tibieza de Marcelo Ebrard para tomar una decisión, porque eso sí te lo digo, César, Marcelo Ebrard es una opción dentro del partido de Morena para todos aquellos decepcionados del gobierno de López Obrador, pero también tiene las simpatías
de la clase media en nuestro país, que ha sido vituperada por el presidente, que no solamente se le ha castigado con impuestos, sino además día a día el presidente lanza ataques en contra de la clase media por cosas tan básicas como querer superarse día a día, ¿no? Entonces, bueno, Marcelo Ebrard podría ser ese alfil que podría traer una sorpresa en la elección, pero el señor, como te dije, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Muchísimas gracias, José. José Sánchez Macías nos habló desde Ciudad de México. Son las 9:55 de la mañana y en el comentario editorial hicimos referencia a esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia que minimiza las torturas cometidas por funcionarios de este régimen cruel, sangriento y torturador como meras faltas administrativas. ¿Qué es esto? ¿Cómo una golpiza se puede convertir en una falta administrativa? En Caracas, en la línea telefónica, está el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Ali, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias por la invitación. ¿En qué consiste este fallo del TSJ? Sí, bueno, realmente la sentencia dice muchísimas cosas, yo lo voy a resumir, pero básicamente un ciudadano de nacionalidad siria que estaba detenido porque se había solicitado su extradición, su abogado interpuso un amparo ante la Sala Constitucional alegando lo siguiente, y todo lo que voy a decir está en la sentencia, o sea, mi único insumo ha sido la sentencia. Alega que fue torturado, alega que fue objeto de tratos crueles, señala además que fue extorsionado, que le pidieron que pagara para ser liberado y que le pagó a un funcionario del Ministerio Público y a una persona del sitio de detención en el que se encontraba, y que él pagó y que por supuesto no fue liberado y que por eso temía por su vida, porque estas personas podían atentar justamente para que él no denunciara la extorsión de que fue objeto. Comía una sola vez al día y a pesar de que le mandaban la comida, señala que el único plato que le llegaba con el 20% de lo que le mandaba. Entonces, y que además, y esto yo quisiera destacarlo, esta persona es de religión musulmana. Se le impedía hacer los rezos y el Corán que tenía se lo echaron al cesto de la basura. Imagínate, César Miguel, que en Estados Unidos eso ocurra, que a un detenido musulmán le tiren el Corán al cubo de la basura, lo que hubiese ocurrido en el Medio Oriente si se enteraran de eso. Bueno, eso pasó en Venezuela. Y esta persona interpuso el amparo diciendo que pedía que cesaran los actos de tortura y de malos tratos contra su defendido. Bueno, 6 años después, eso fue en septiembre del año 2017, ahorita en julio salió la sentencia, casi 6 años después, diciendo yo no soy competente. Entonces eso es lo primero que quisiera destacar. Es decir, alguien hace un amparo solicitándole a un tribunal que lo proteja y la respuesta 6 años después es que yo no soy el tribunal competente, sino que es otro tribunal. ¿No? Una persona que dice que está siendo objeto de tortura, que come una vez al día, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda parte de la sentencia es todavía más grave porque dice que como la sentencia nunca, la Sala Constitucional nunca utiliza la palabra tortura, la que la utiliza es el recurrente, el abogado. Ellos dicen, bueno, como se alega malos tratos o tratos crueles, entonces esta actividad es una actividad de la administración pública. Y como es una actividad de la administración pública, entonces el tribunal competente es un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando, como es de sentido común, la tortura no es un acto de la administración, la tortura es un delito y es de naturaleza penal. Y en consecuencia los tribunales competentes deben ser los penales. Entonces, con este señalamiento de que como los actos de tortura o de malos tratos son actos de la administración, se le está minimizando la gravísima entidad que tiene la tortura en cualquier parte del mundo y se le remite a un tribunal administrativo. Yo lo que quisiera destacar sobre todo este caso es que han pasado 6 años, una persona denunció que come una vez al día y al día de hoy no ha obtenido justicia. Eso para mí es lo más grave de este caso. ¿Dónde está este ciudadano sirio? No lo sabemos porque quizás ya fue extraditado. Él estaba detenido por delitos supuestamente de narcotráfico, pero no sabemos si para la fecha ya esta persona ya fue extraditada. Entonces, y la sentencia no lo dice. Ahora, ¿quién firma esta sentencia? ¿Qué cerebro produjo esto?
Bueno, está firmada, por supuesto, por todos los magistrados de la Sala Constitucional, pero el ponente, o la ponente en este caso, fue la magistrada Gladys Gutiérrez, que como sabemos es la presidenta del Tribunal Supremo. A todas estas, en el país se tortura abiertamente, tanto así que para hoy hay actos, manifestaciones. Comenté que incluso aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en Times Square, en las pantallas se van a mostrar testimonios y escenas. ¿Cuál es el estado de la tortura realmente en Venezuela hoy por hoy, Ali? Sí, se ha querido minimizar y sobre todo en ciertos círculos se ha querido decir que los actos de tortura primero eran hechos aislados y que estuvieron circunscritos a las manifestaciones del año 14 y del año 2017. Pero eso no es cierto. En Venezuela la tortura es algo estructural. Y con esto lo que quiero dar a entender es que no es algo que ocurre solo con los presos políticos. Es algo que ocurre con cualquier tipo de detenido. Porque la tortura no solamente se aplica, digamos, para que una persona delate a alguien por temas de detención política o persecución, sino también, por ejemplo, para que una persona pague para salir de la cárcel, para que confiese un delito que no ha cometido. Es decir, esto es algo que tiene unos matices muy profundos y que lamentablemente está muy enraizado dentro de los órganos de seguridad del Estado. Entonces, hay que entender que es algo estructural y que como es algo estructural, no depende de que un funcionario sea detenido o no. Y además quisiera señalar que hay una ley, que es la Ley contra la Tortura, cuya redacción participó el actual defensor del pueblo, que yo siempre digo lo mismo. Pregúntale a cualquier venezolano cómo se llama el defensor del pueblo y nadie lo va a decir, porque es una persona que no ha hecho absolutamente nada a favor de lo que son las competencias de su cargo. Y esa ley, donde él participó como corredactor, establece que debe haber una Comisión Nacional contra la Tortura, que al día de hoy no existe. Y de hecho, ahorita tenemos a un detenido político, John, que está detenido, que ha alegado que fue torturado, que su madre hizo la denuncia y que al día de hoy la Fiscalía y la Defensoría han hecho nada. O sea, estamos hablando de casos de tortura en el tiempo presente. Esa es la realidad en Venezuela. Yeah. John Álvarez. John Álvarez, sí. Sí, John Álvarez. De él no sabemos nada. Sí, y de él no sabemos nada al día de hoy. Al día de hoy nada, y sobre todo no sabemos. Se nos está yendo la comunicación con Ali Daniels. ¿Qué dice la denuncia? Perdón, Ali, te perdimos por unos segundos. ¿Puedes repetir la idea, por favor? Sí, le decía que a pesar de que él hizo la denuncia y que la madre también hizo la denuncia, al día de hoy no dio respuesta ni del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, que son los competentes en esta materia. Ya. Ali, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Saludos. Ali Daniels, abogado, es codirector de la ONG Acceso a la Justicia, nos habló desde Caracas. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:06 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad
y efectividad. Y Flor Alicia tiene noticias en este momento. ¿Cuál, Flor? Bueno, César, estaba chequeando las noticias en relación a los discursos que el día de hoy se están dando en la Asamblea General. Hace unos minutos y todavía está en este momento transmitiendo su discurso el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien inició su discurso mencionando a las víctimas de la tragedia en Libia y a las de su propio país, Brasil, donde las lluvias han causado pérdidas irreparables. Recordó que hace 20 años, el 23 de septiembre de 2003, dio su discurso por primera vez con un mensaje sobre el cambio climático. Dijo: hoy está llamando a nuestras puertas, destruye nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros países, mata e impone pérdidas y sufrimiento a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres, dijo Lula sobre la crisis climática, y continuó: el mundo está en una situación de desigualdad y ha habido falta de voluntad para abordar este problema. La acción más amplia de la ONU podría convertirse en su peor falla porque estamos lejos de sus objetivos. Y refiriéndose al Fondo Monetario Internacional, dijo que la representación de desigualdad de ese fondo es inaceptable. Todavía está allí interviniendo Lula da Silva. A ver cuántos de los presidentes que van a intervenir se ocupan del cambio climático, ¿no? Ya veremos. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:09 de la mañana. El foro de hoy: los drones como armas de guerra llegaron para quedarse. Aunque se usan desde el 2012, hoy por hoy ese uso se ha acentuado, sobre todo en este escenario de la guerra en Ucrania. ¿Cómo es la situación planteada a nivel de drones en la guerra de Ucrania? ¿Qué variante implica esto en las guerras modernas y cómo serán estas en el futuro? César Pintado es profesor del Campus Internacional de Seguridad y Defensa en Sevilla y es experto en drones de aplicación militar. Él nos acompaña precisamente, él no está en Sevilla, está en Murcia. César, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos en este programa. Hola, buenos días a los amigos de Florida, ¿qué tal? Y en Madrid está Jesús Manuel Pérez Triana. Jesús Manuel ha estado ya en otras oportunidades con nosotros, es experto en temas de seguridad y defensa. Jesús Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá en Madrid. ¿Abre el micrófono? A ver, estás en mute, Jesús Manuel. A ver, sí. Buenas tardes desde España, un saludo muy especial a la audiencia al otro lado del charco. Muy bien. ¿Qué es un dron y qué ha implicado un dron como instrumento bélico en la guerra moderna? Es mi primera pregunta para César Pintado. Muy bien. Pues precisamente conviene aclarar lo que es un dron, porque algunas veces se buscan unos antecedentes tan lejanos que desvirtúan el concepto de dron. Podemos definir un dron como un vehículo marítimo, aéreo o terrestre, mal dicho que no es tripulado, sino remotamente tripulado, que en principio se ha usado como plataforma de vigilancia, adquisición de objetivos e inteligencia, y que de unos años a esta parte, más o menos coincidiendo con el cambio de siglo, pues se ha conseguido usar también en un papel más ofensivo, es decir, con una función cinética, dicho pronto y mal, en funciones de combate. Perdón, ¿podrías repetir la última frase, César? ¿En una función? En función de combate. Sí, pero antes entendí sin ética. No. He dicho, hablando pronto y mal, o sea, aparte de las funciones habituales de un dron, de vigilancia, de inteligencia, el uso en funciones de combate es bastante más joven, pero no de 2012, ahí tengo que hacer una salvedad. Más bien, el primer test con éxito fue en Estados Unidos en junio de 2001. Y el primer uso operativo fue en Afganistán. Ya. Bien, ahora, en la guerra actual que nos angustia, la de Ucrania, ¿qué rol están desempeñando los drones? Le pregunto a Jesús Manuel Pérez Triana.
Bueno, pues aquí habría que hablar de dos tipos fundamentales. Están los drones de tipo militar que se han usado, en fin, por ejemplo, el famoso Bayraktar TB2 turco, que incluso se hizo tan popular, tuvo tal impacto al comienzo de la guerra que hubo una canción que lo popularizó y se han, ante la amenaza que representan las defensas antiaéreas rusas, pues ahora mismo tienen una función principal de reconocimiento, aunque tienen capacidad armada y ahora tienen un papel limitado. La cuestión fue que los drones de categoría militar se encontraron con unas poderosas defensas antiaéreas rusas, y entonces es cuando aparece un nuevo tipo de dron, que son los drones comerciales, que tenían una función bien de juguete, bien de ocio, o bien incluso, por ejemplo, para filmaciones, que sirven pues para, lo hemos visto, yo creo que influencers, grabar pues paisajes, edificios, y esos drones, por un lado, empezaron a ser modificados gracias a impresoras 3D, añadiéndoles piezas de plástico para poder lanzar proyectiles, y ya el siguiente paso ha sido la producción propia por los ucranianos con sus propios medios de drones de pequeño tamaño que bien que porten una carga explosiva o bien arrojen un proyectil. Entonces cumplen varias funciones. Principalmente ha sido de reconocimiento y búsqueda de blancos para la artillería, y ahora el siguiente paso ha sido la proliferación de pequeños drones que bien con un pequeño proyectil o una carga explosiva adosada, utilizado como una misión sin retorno, se usa para atacar. La cuestión es que para esos pequeños drones que se mueven a gran velocidad sobre el campo de batalla, pues estamos viendo que de momento los medios para atajarlos, para defender, para pararlos, pues se muestran incapaces, insuficientes, y por eso generan tanta preocupación, porque ya esto es el primer paso. Drones que venían de una tecnología que eran casi de juguete o para el ocio, se les está dando la aplicación militar, y bueno, pues cuando se metan más tecnología y más medios en un futuro, estamos hablando de inteligencia artificial, computación en paralelo, pues en el futuro tendremos enjambres y tendremos drones que se comporten de una forma más inteligente y autónoma. Entonces eso ya es el futuro, pero bueno, estamos adelantando acontecimientos. Hablaba Jesús Manuel Pérez Triana en Madrid. Mencionaste el dron comercial, casi un juguete, pues para divertirse, hacer tomas aéreas, etcétera. Y comentaste que las impresoras 3D, con ellas se pueden empezar ya a producir los drones. Leo esta nota y me gustaría la opinión de César Pintado sobre esto que voy a leer. Los ucranianos utilizaron drones de cartón de la empresa australiana SYPAQ, SYPAQ, para dañar nada menos que un MiG-29 y 4 cazas Su-30 en el Oblast de Kursk, en Rusia. Y la semana pasada se informa que Ucrania utilizó drones como parte de una misión para destruir los sistemas de defensa aérea rusos S-400 y S-300 en Crimea. No quiero imaginar, es decir, me viene, lo primero es el costo de un MiG-29, por ejemplo, que es un avión sumamente sofisticado, con un dron de cartón que lo puede derribar. ¿Ante qué estamos? Le pregunto a César Pintado. Bueno, es importante precisar que más que derribarlo, el daño que puede hacer un dron tan humilde contra un avión de tercera generación, un caza ya superado, pero que ampliamente en uso y todavía muy válido, pues se me ocurren dos formas de dañarlo, básicamente. O sería por ingestión en el aire, lo que sería muy difícil, pero no es imposible, buscar la ingestión del dron, o en principio pues lo suyo sería atacarlo en tierra. Y atacarlo en tierra realmente es tan fácil con un dron tan pequeño que puede pasar totalmente desapercibido al radar y que puede hacer literalmente un niño de unos cientos de metros, que realmente es el choque de la alta tecnología contra la baja tecnología. Es muy difícil defenderse contra eso. ¿Qué están empezando a hacer los rusos en muchos de sus aeródromos, como en Pskov pues lo que están empezando es a cubrir
los aviones que no pueden meter en búnkeres los están encubriendo con neumáticos. Lo que nos da una idea, eso ya en sí es toda una victoria. Ralentiza muchísimo la capacidad de respuesta de las tripulaciones aéreas y supone una carga de trabajo importantísima para el personal de tierra. O sea, solo que se sientan ese temor al ataque de los drones, una herramienta tan humilde como estamos hablando literalmente de cosas de un juguetito de cartón que se puede hacer por unos pocos dólares y que puede hacer a una persona incluso en el taller de su casa, pues nos da idea de qué profundamente está cambiando la naturaleza en la guerra. Con estos drones, por lo menos. Sí, ese precisamente es el punto. En el contexto puntual de la guerra de Ucrania, ¿qué diferencia están haciendo estos drones? Porque las noticias que he leído y a las que hice referencia hablan de ataques en territorio ruso ya. ¿Cómo va ya? ¿Cómo va el desarrollo de la guerra con estas variantes, Jesús Manuel? Bueno, yo creo que habría que primero mirar los resultados y pensar, hemos visto batallas, hemos visto operaciones militares que se hayan visto completamente transformadas. Yo creo que los drones quizás no había que mitificarlos tanto porque por ejemplo, la ofensiva ucraniana ha avanzado muy lentamente. Es decir, no hemos visto rupturas de frente, no hemos visto batallas en las que podamos llegar a la conclusión de que el papel de los drones ha cambiado por completo. Es decir, forma parte de una herramienta más de todo lo que están. Y habría que ver cuando termine la guerra y los ucranianos se sinceren y publiquen pues datos y hablen de realmente lo que ha sucedido en esta guerra, veremos pues el papel que ha cumplido la artillería, que ha cumplido los misiles y que han cumplido los drones. Lo que sí ha pasado es que la guerra ha durado lo suficiente como para que los ingenieros ucranianos se hayan puesto manos a la obra y hayan, por ejemplo, modificado el misil un antibuque Neptuno, lo hayan modificado para atacar a tierra y están desarrollando toda una serie de drones de largo alcance. Y esto tiene varias funciones. La primera, como ha mencionado César, el primero es psicológico porque le lleva la guerra al enemigo. Es decir, los rusos lanzaron lo que llamaban una operación militar especial, supuestamente era una operación quirúrgica y ahora llevamos una guerra muy larga y ahora tienen la guerra en casa. Es decir, ha habido explosiones en Moscú, los ciudadanos de Moscú miran por la ventana y ya ven que la guerra les ha llegado a su casa. Dos, esto les ha servido a los ucranianos a atacar puestos de mando, centros de comunicaciones, nodos ferroviarios y sobre todo lo que ya ha sucedido, bases aéreas donde están esos bombarderos. Esto ya dificulta las operaciones de los rusos, les obliga a desviar recursos. Cada sistema antiaéreo que los rusos tienen que poner en Moscú para proteger el cielo de Moscú es un sistema antiaéreo que no está en el frente de batalla defendiendo a los soldados de los ataques ucranianos. Entonces es un desvío de recursos. Y además los bombarderos hemos visto que han tenido que trasladarlos de las bases que estaban cercanas a Ucrania, que les permitía pues, despegar, lanzar sus proyectiles y volver y hacer muchos ciclos al día o a la semana, pues ahora los han tenido que llevar incluso a Siberia para tener que hacer un largo viaje antes de soltar sus misiles. Entonces, esto le ha puesto toda una serie de dificultades a los rusos y muestra la voluntad de Ucrania de llevar la guerra al corazón de Rusia. Ya, interesante sin duda. Bien, hemos llegado al final de nuestro espacio. Les quiero agradecer a Jesús Manuel Pérez Triana en Madrid. Muchísimas gracias, Jesús Manuel. Claro. Y a César Pintado, experto en temas de seguridad y defensa. Él nos habló desde Murcia. César, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, amigo. Muy bien. César Pintado, profesor del Campus Internacional de Seguridad y Defensa en Sevilla, y Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa en Madrid. El reloj indica 10:22 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25 de la mañana.
¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la vas a encontrar en Nando Grill. En Nando Grill se hace la carne al estilo llanero de los llanos colombo venezolanos. Es una tradición centenaria. Se cocina a la leña y de manera indirecta, de forma que la carne mantiene toda su jugosidad. En Nando Grill la acompañan con yuca frita asada, con hallaquitas, con cachapas, con arepas, con chicharrón, chorizo, morcilla, quesos, todo tipo de quesos frescos. Visítalos en sus sedes de Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Donald Trump le declaró a Kristen Welker, la nueva presentadora de Meet the Press en NBC News, que él fue quien tomó medidas para tratar de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, en una afirmación en la que ahora el presidente se hace cargo. Leo esta nota. La impresionante nueva admisión revela que Trump no estaba actuando siguiendo el consejo de sus abogados, lo que podría afectar a las múltiples demandas en su contra que involucran sus esfuerzos por revocar la victoria del presidente Biden. A ver, ¿qué implica, qué consecuencias puede tener esta sorpresiva declaración de Donald Trump en NBC News? Vamos hasta Sarasota para consultar la opinión del doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Doctor Peñalver, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, César Miguel. Siempre es un gusto estar en el programa. ¿Qué impresión le merece este giro, esta declaración para muchos sorpresiva, inesperada del señor Trump? Es sorpresiva y es imprudente para su propia defensa, porque cuando a ti te acusan de algo y tú tienes una posible defensa, que es decir, yo estaba siguiendo el consejo de mis abogados, eso te ofrece una posibilidad de que el jurado entienda de que tú no eres responsable por lo que sucedió, sino en términos penales, sino que tú estabas de buena fe siguiendo el consejo de tus abogados. Y en este caso, el señor Trump tenía entre sus asesores uno de los abogados más prestigiosos del país, que es el señor Eastman, que fue el que construyó el escenario de quizás poder poner a electores ficticios de cada estado y tratar de parar el conteo electoral del día 6 de enero. Y una de las defensas que podía haber tenido Trump es: yo simplemente estaba siguiendo el consejo de mis abogados, que me dijeron que esto era algo constitucional y por lo tanto yo opté por eso. Con la declaración que le hizo al Meet the Press el domingo, esa defensa desaparece, porque Trump, en su afán siempre de ser él el protagonista, de ser el ego, él no puede controlar su propio ego. Dice: no, yo fui el que hice esto. Pues imagínate tú, ¿qué defensa le queda en el juicio? Él fue quien lo hizo. Me llama la atención la frase: él no puede controlar su propio ego. En otras palabras, es víctima de sí mismo. ¿Por qué soltó? Víctima de sí mismo. Esa es una buena forma de decirlo. Víctima de sí mismo. ¿Por qué suelta eso que a las claras, según lo define usted, es un exabrupto? Mira, es que el señor Trump tiene un problema de verdad, en mi opinión, de personalidad, que lo debería descalificar para la presidencia solamente por eso, porque pone siempre su figura antes de lo que es prudente, antes de lo que es inteligente hacer. Para él lo más importante es ser él el centro, ser él el protagonista, tener él toda la atención. Bueno, pues en este caso ha tenido toda la atención y lo que ha destruido una de las defensas más poderosas que tenía, cuando podía haber dicho: yo estaba siguiendo el consejo de mis abogados. Ahora dice que no, que fue él el que armó todo este escenario. Y no solamente eso, lo raro que es que los abogados sigan defendiéndolo, porque es que cualquier abogado que hubiera tenido un cliente
que actuar en esta forma, lo primero que tú le dices a un cliente cuando que está sido acusado de un delito es no hables. No hables, deja que tus abogados preparen el caso, preparen la defensa, se la presenten al jurado. Pero aquí, Trump, cada vez que le ponen un micrófono delante y una cámara, tiene que ir allí, es compulsivo, va hacia la luz. Es como los insectos que van volando hacia la luz, no pueden controlar ese impulso. Y se queman al llegar a la luz. Y se queman al llegar a la luz, exactamente. A ver, doctor Peñalver, como este caso hay que verlo, agarrarlo siempre con pinzas, porque la arista legal, jurídica, pesa tanto o más que la política y viceversa. ¿Qué consecuencias puede traer su declaración en NBC del domingo? Pues que eso se le va a presentar al jurado como una admisión, y la única forma que él podría contrarrestar eso sería él tomando ir ante el jurado y testificar en su propio juicio, algo que tú nunca quieres que un cliente haga, porque cuando tú eres acusado de algo y tú tienes el derecho a ir y comparecer ante un jurado y testificar ante el jurado, pero cuando tú haces eso, tú te expones a que te hagan todo tipo de preguntas de todo lo que tú hiciste en tu vida. Y por eso nadie quiere, el consejo que casi siempre se le da a un acusado es utiliza tu derecho de mantenerte en silencio y deja que el Estado sea el que pruebe el caso. Aquí el peso está en el Estado para que pruebe que se cometió un delito, no en el acusado en ver que no se hizo un delito, que no se cometió un delito. El peso de la evidencia la tiene el Estado. Pero si tú le das al Estado las armas, como en este caso, diciendo yo fui el que hice esto, pues entonces para tú poder contrarrestar eso, tendrías tú personalmente que testificar en el juicio y abrirte a que te hagan todo tipo de preguntas, algo que casi nunca se aconseja que un acusado testifique en el juicio. ¿Qué le quedaría a la defensa como estrategia? Bueno, aquí hay dos estrategias paralelas y quizás esto sea lo que Trump está tratando de hacer. Aquí está la defensa de los abogados que están haciendo las mociones, etcétera, en la corte, y la defensa que el propio Trump está tratando de estructurar, llegando a la opinión pública, con la esperanza de que cuando se escoja el jurado, uno de los 12 miembros del jurado, pues vote a favor de él, a pesar de toda la evidencia que el Estado pueda presentar. Y yo creo que quizás esa sea la estrategia de Trump. Ya. Doctor Peñalver, le agradezco inmensamente que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Y estamos viviendo momentos que nunca el país había pasado, esto es territorio nuevo para todos, sí. Y yo sigo con lo que dije en el primer programa, yo no estoy seguro que el sistema legal ni el sistema político norteamericano está preparado para lo que le viene arriba en los próximos meses. Dios. Gracias, el doctor Rafael Peñalver, lo que ha soltado está fuerte. Es víctima de sí mismo Donald Trump, no puede controlar su ego y el ego le domina. Y pues me busqué la información, recuerdan el libro de su sobrina, Too Much Never Enough, mucho y nunca suficiente, el libro de la sobrina Mary L. Trump, quien es psicóloga, y contó pues cómo fue criado Donald Trump y cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Bueno, veremos cómo se resuelve el entuerto. El reloj indica 10:35 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, viendo la televisión en este momento, está hablando y dando su discurso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha dicho, nuestro futuro está ligado al suyo, pidiendo cooperación global. Ha pedido cooperación internacional para abordar los desafíos globales, destacando que los países de todo el mundo comparten un futuro común.
Estados Unidos, ha dicho, busca un mundo más seguro, más próspero y equitativo para todas las personas, porque sabemos que nuestro futuro está ligado al suyo. Dijo también, permítanme repetirlo otra vez, sabemos que nuestro futuro está ligado al suyo. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que apoyan la ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque necesita más voces. También se refirió a que Estados Unidos quiere que las instituciones globales sean más receptivas y que buscan también ampliar al Banco Mundial. También se refirió a la crisis política en Haití y a la ayuda que debe prestarse a aquellos países en desarrollo que se ven más afectados por los problemas del clima. De manera que sigue hablando el presidente Biden, así que volveremos sobre los puntos resaltantes de su discurso. Gracias, Flora Alicia. Son las 10:36 de la mañana. Leo que en Buenos Aires, en el día de ayer, un tribunal de alzada falló en contra de la vicepresidenta del país, la señora Cristina Fernández de Kirchner, en dos causas resonantes. Una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su gobierno entre el 2007 y el 2015, causas por las que podría ser sometida a juicio. A ver, vamos hasta Buenos Aires. Allí en la línea telefónica está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto siempre hablar con ustedes. Nacho, ¿ante qué se encuentra ahora la señora Fernández de Kirchner? La vicepresidenta y expresidente Cristina Kirchner se encuentra ante un panorama judicial muy, muy complicado, porque luego de haber obtenido en condiciones algo irregulares la absolución en 3 causas que son clave para su futuro y el de su familia, como usted bien dijo, el Tribunal de Casación anuló los sobreseguimientos con los que se había beneficiado y ahora tiene que enfrentar 2 juicios por corrupción y lavado de dinero y uno por traición a la patria, que diría que es el más complicado de todos. ¿Y esto por qué ha ocurrido? ¿Por qué este tribunal revirtió las decisiones previas? Básicamente porque al analizar los sobreseguimientos se notó que los jueces que habían fallado a favor de Cristina Kirchner no habían tenido en cuenta las pruebas que las fiscalías habían presentado y que indicaban que estaban dados todos los elementos para llevarla a un juicio oral. Y hay que aclarar que dentro de esas pruebas hay 2 grupos. En la causa de corrupción llamada Sauces, una, y la otra Otesur, por las empresas que se estarían utilizando, que se habrían utilizado para lavar dinero de la corrupción, no se tomó en cuenta lo que la Fiscalía había presentado como pruebas que, por lo menos desde el punto de vista periodístico, eran irrefutables y que mostraban que claramente había una maniobra. Y permítame un minuto para explicarlo. Sí, por favor. Una de las pruebas más evidentes era que la empresa nacionalizada de vuelos, Aerolíneas Argentinas, había contratado, por ejemplo, mensualmente más de 1.000 alojamientos en los hoteles que pertenecían a la presidenta, en ese momento presidenta, y que se usaban para vuelos hacia la Patagonia que a lo sumo podían emplear hasta 60 plazas. Es decir, con una posibilidad de uso de 60 habitaciones se le pagaban por adelantado y aunque no se usaran, más de 1.000 habitaciones. Esto es una clara muestra de lavado. Y la segunda tiene que ver con que firmaron un acuerdo con la República de Irán para evadir la investigación argentina por el atentado contra la mutual judía AMIA en el año 94, sin haber tomado los pasos necesarios que incluían el informe al Congreso, de manera tal que esto constituye, según la Fiscalía, el delito de traición a la patria. Las 2 causas son muy complicadas, porque además en la causa de corrupción se implica a uno de sus hijos y su heredero político, que es Máximo Kirchner, aunque, hay que decirlo, han sobreseído a su hija menor porque consideró el Tribunal de Alzada que en ese momento tenía 12 años y por lo tanto no podía decidir el ser involucrada o no en estas maniobras de lavado. O sea que este es un pequeño resumen de las causas que se reabrieron
y que durante 4 años el gobierno de Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, del cual ella es vicepresidente, intentó por todos los medios cerrar definitivamente, y bueno, en el ocaso político de su carrera, el Poder Judicial huele esta pérdida de poder, y esto es lo que explica políticamente lo que está sucediendo en la Argentina. ¿Qué le podría ocurrir a la señora Kirchner vistas estas circunstancias? A ver, estos procesos llevan años. Lo que está diciendo ahora es que tienen que ir a juicio oral, o sea, se tienen que juzgar. El sobreseimiento había cerrado prematuramente las causas. En caso de ser juzgado, el proceso duraría años. Y para el sistema judicial argentino, cuando uno tiene entre 70 o 73 años, depende de las circunstancias, uno ya no va a prisión. Puede pedir una prisión domiciliaria por considerarse anciano en los términos judiciales. Por lo tanto, podría ser, si fuese declarada culpable, por la prueba que hay, pareciera que todo lo indica, porque ya la primer condena por corrupción que ya está vigente, se sumaría a esta si ya sería, bueno, serían 3 causas por corrupción. Y la de traición por la patria es la inhabilitación absoluta y completa para cumplir cualquier cargo político. O sea que lo que puede pasar va a pasar en años. Presa no va a ir. Pero políticamente significa el fin de la carrera de Cristina Kirchner, que además con este último gobierno y sus resultados ya no tenía grandes posibilidades. Bien, veo que la señora tiene 70 años actualmente, nació el 19 de febrero. Quedó fuera de prisión. Ya. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre es un gusto para mí, así que cuenten conmigo. Muchas gracias. Nacho Montes de Oca, periodista, nos habló desde Buenos Aires. El reloj indica 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente, te invita a escuchar todos los días de 9 a 11 de la mañana en Conexión Radio. Con quien tiene el placer de hablarte, César Miguel Rondón, por Éxito 107.1 FM. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, galardonó con el Premio a la Excelencia Periodística 2023 la investigación titulada La fábrica de la desinformación en Instagram, elaborada por periodistas venezolanos de 5 plataformas y medios, todos integrantes de la coalición informativa Se Informa. Este reconocimiento fue en la categoría Periodismo de Datos. La fábrica de la desinformación en Instagram superó más de 1.200 trabajos evaluados y postulados por profesionales de medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa. El trabajo fue realizado de manera conjunta por Adrián González de Cazadores de Fake News, Ariana Briceño de El Estímulo, Mariví Marín Vázquez de Provox, Gianfredi Gutiérrez de Efecto Cocuyo y Héctor Rodríguez de Media Análisis. De todo este equipo vamos a conversar en la ciudad de Santiago de Chile con el ingeniero, investigador y director de la ONG Cazadores de Fake News, Adrián González. Adrián, muy buenos días, gracias por atendernos. En primer lugar, felicitaciones por ese merecido premio que les dio la CIP. Hola, buenos días, hola, saludos César Miguel, un gusto estar por acá. Y bueno, muchas gracias. Creo que forma parte de un trabajo que estamos impulsando desde Se Informa, que bueno, que de verdad lo que queremos es que sea conocido en Venezuela y que vean, que los venezolanos vean y entiendan lo que nosotros estamos investigando. A ver, ¿en qué consistió el trabajo? Cuando leo la fábrica de la desinformación superó más de 1.200 trabajos evaluados y postulados. El trabajo puntual, ¿en qué consistió, Adrián? Sí, mira, desde el año, te voy a explicar el previo a este trabajo. Sí. El año 2020, en agosto del año 2020,
Cazadores de Fake News publicó un trabajo preliminar sobre una red de noticieros, bueno, de aparentes noticieros en Instagram, que de forma recurrente eran o son, siguen siendo, porque siguen vivos, siguen en línea, el origen de desinformación y de rumores sociopolíticos en Venezuela. Ajá. Muchos de esos rumores, mucha de esa desinformación se viraliza, se comparte en redes sociales y eventualmente llega a canales públicos venezolanos, ¿ok? Ahora, en el marco de esta investigación que hicimos para Se Informa, profundizamos en las características de esta red de falsos noticieros y nos dimos cuenta de muchas cosas. Nos dimos cuenta que forman parte de una estrategia de desinformación, son la fuente recurrente de rumores y de desinformación que buscan atentar contra la democracia en Venezuela, profundizar las divisiones en la oposición venezolana, sembrar rumores y propagandas y muchas cosas más que se describen en el trabajo. ¿Cómo logran detectar estos y quiénes son? Sí, a ver, inicialmente nosotros habíamos identificado en el año 2020 5 canales de Instagram, ¿ok? Luego, en el año 2021, después de que son descubiertos y que son expuestos, ellos cambian de nombre o el operador que está detrás de esta red compra nuevos canales con decenas de miles de seguidores para que parezcan noticieros relevantes, ¿ok? Luego de la publicación de este trabajo volvieron a cambiar, ¿no? Entonces creo que más allá de señalar canales en particular que están señalados en el artículo, es importante que sepan las personas que hay un problema, existe un problema, van a mutar, y el trabajo básicamente consistió en descargar data, por eso es que fue nominado, recibió el premio de periodismo de datos, el artículo. Sí. Descargar data sobre el tipo de contenido de rumores y de desinformación que publican estos canales, ¿no? Y hacer una tipificación de las narrativas, contra quién difunden esta desinformación, cuáles son sus objetivos. Queríamos saber cómo funcionaba esta fábrica de rumores y por qué funcionaban algunas de estas desinformaciones y se hacían virales. Ya. Esto nuestros amigos interesados lo pueden encontrar, danos pistas, aparte de Cazadores de Fake News. Sí, es importante, es importante resaltar, por supuesto, que esto forma parte de un trabajo colaborativo que fue impulsado por Se Informa, una coalición de medios que incluyen a Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo, Provox, El Estímulo y Medianálisis. En todos estos sitios web de estos medios y organizaciones está publicado este trabajo, al igual que muchos otros que hemos venido publicando durante más o menos, algo así un poquito menos de un año. Trabajo por demás importante, Adrián, y te reitero pues nuestra felicitación por ese merecidísimo premio que les dio la CIP. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Adrián González es el director precisamente de Cazadores de Fake News. Son las 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos? Bueno, siguiendo, César Miguel, el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se ha referido a una amplia gama de cuestiones globales, en particular la necesidad de proteger y fomentar las democracias, se refirió a un punto de inflexión en la historia mundial, la batalla entre democracia y autocracia, e instó a las naciones avanzadas a hacer más para impulsar las economías de los países en el hemisferio sur. Biden también ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a autorizar una fuerza multinacional para ayudar a restaurar la seguridad en Haití, que sigue sufriendo una violencia desenfrenada de pandillas. Ha expresado su apoyo a la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental mientras presionan contra los recientes golpes de Estado en Níger y Gabón. Dijo: no abandonaremos los valores que nos hacen fuertes, defenderemos la democracia, nuestra mejor herramienta para afrontar el desafío que enfrentamos en todo el mundo. Biden también elogió un proyecto ferroviario recientemente anunciado que unirá a India con Europa a través de Arabia Saudita e Israel y dijo: estamos a favor de reducir los riesgos.
no de desvincularnos de China. Rechazaremos la agresión y la intimidación para defender las reglas de tránsito, ya que ayudan a salvaguardar la seguridad y la prosperidad durante décadas. Pero también estamos dispuestos a trabajar junto con China en cuestiones en las que el progreso depende de esfuerzos comunes. Dirigió sus comentarios a Ucrania y provocó la primera ronda de aplausos con una defensa de la soberanía, la integridad territorial y la libertad de Ucrania. Dijo que condenaba la agresión de Rusia y que Estados Unidos seguiría apoyando al valiente pueblo de Ucrania. Allí cerró entonces su discurso. Y ahora vemos que está en el uso de la palabra Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Pero de las palabras de Petro nos ocuparemos mañana. Porque ya no queda nada de tiempo. Sí, ya son las 10:53. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Alejandro Rodríguez y Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.